Bien, continuamos el estudio del libro de Gálatas. La última semana que hablamos, estábamos en el capítulo 4, a partir del versículo 21. Dijimos que aquellos judaizantes, aquellos falsos maestros que estaban tratando de influenciar a los cristianos de Galacia para apartarlos de la gracia, para apartarlos de la fe verdadera, usaban a Abraham para defender su doctrina, su imposición de aquel rito de la circuncisión, ¿no? Y entonces, a partir del versículo 21 del capítulo 4, vamos a ver cómo Pablo, usando también a Abraham, muestra que el legalismo es esclavitud y que no se puede mezclar con la gracia, ¿no? ¿Os acordáis que Pablo se dirigía a aquellas personas que querían estar bajo la ley, ¿no? Como dice el versículo 21, y les pregunta: ¿no habéis oído la ley? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno nació de la esclava y el otro de la libre, ¿verdad? Isaac e Ismael. Vimos cómo Dios le había hecho la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, pero pasaba el tiempo y Sara le propuso que tuviera un hijo, pero con la sierva. Y Abraham aceptó. Abraham se deslizó a la carne y luego pues tuvo el hijo que Dios le había prometido por medio de Sara, Isaac. Y cuando llegó el destete de Isaac, Ismael se burlaba de él, ¿no? Y ese es el argumento, o la base del argumento que Pablo va a utilizar para defender esto que he dicho, ¿no? Vemos como las dos mujeres, dice Pablo en esos versículos, que simbolizaban los dos pactos. Agar, el pacto de la ley, y Sara, el pacto de la gracia, el pacto de la fe, ¿verdad? Pone esta historia como alegoría para mostrarnos que no puede haber ninguna mezcla, ningún convenio entre la gracia y el legalismo. Y dice que Agar es la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal. Es decir, aquellos que todavía están bajo la ley, bajo el sistema de mérito, bajo la idea de que la aceptación del hombre ante Dios depende de lo que el hombre haga. Cuando el Evangelio de la Gracia de Dios nos enseña claramente que no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios realmente ha hecho, ¿no? Y muestra cómo Agar es la Jerusalén actual, mientras que Sara es representa la Jerusalén celestial, la que es madre de todos nosotros. Somos, por decirlo así, como dice Pablo ahí, hijos de la libre, de la Jerusalén celestial, ¿no? Y nos habíamos quedado en ese versículo 27, cuando antes del versículo 27 había dicho Pablo que eran más los hijos de la desolada que de la que tenía marido. Entonces, en el versículo 27, el apóstol Pablo cita a Isaías, cuando dice esas palabras, ¿no? Regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este versículo es una cita como vimos, de Isaías, capítulo 54, versículo 1, cuando dice esas mismas palabras, ¿no? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquí tenemos una predicción de que los hijos de la ciudad celestial serán más numerosos que los de la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Los hijos de la promesa incluyen a todos los que hemos venido a Dios por medio de la fe en Cristo. Estos son los hijos de la promesa.
Una promesa, cuando el apóstol Pablo usa la palabra promesa, que la utiliza muchas veces, sobre todo en el capítulo 3 de Gálatas y en el capítulo 4 de Romanos, la palabra promesa significa la forma de promesa incondicional, como la que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo a Abraham una promesa incondicional, no la promesa de la misma cosa, pero sí en cada caso de aquello que es incondicional, que no se requiere del hombre que haga nada, sino simplemente recibir lo que Dios está dispuesto a darle, ¿verdad? Entonces la palabra promesa, por decirlo así, es una expresión de la soberanía divina. Dios hace la promesa a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y entonces, pues, Dios le hizo la promesa a Abraham y Dios nos ha hecho la promesa a nosotros. Nos ha hecho una promesa de ser afecto en el amado, de encontrar una posición perfecta en Cristo, de ser justificados eternamente en Jesucristo, de ser perfeccionados para siempre y de poder disfrutar en el cielo y ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces, esta promesa, que es la salvación completa de Dios para nosotros, es una promesa incondicional, es una promesa de gracia. Sin embargo, esta palabra de Isaías también tiene una aplicación local, no debemos de olvidar. Tiene una aplicación local. En aquel tiempo, Jerusalén había quedado despoblada, había quedado devastada por la invasión. Bueno, fijaros una cosa maravillosa, ¿no? Isaías vivió antes de Jeremías, profetizó antes de Jeremías. Isaías estaba viendo la cautividad que sería después de Jeremías, incluso después de él y casi al final de la vida de Jeremías. Entonces Isaías está viendo, y muchos profetas vieron y profetizaron de cosas que no habían sucedido, pero como si estuvieran sucediendo. Entonces Isaías anticipa ese tiempo cuando Jerusalén iba a ser despoblada, iba a ser deshabitada por la destrucción que hicieron los babilonios cuando entraron en Jerusalén, ¿no? Entonces, en comparación con los demás pueblos y las ciudades de alrededor, Jerusalén había quedado completamente devastada, completamente despoblada. Pero vendría un tiempo en el futuro, después de esa desolación, cuando los hijos de Jerusalén serían mucho más numerosos. Y esto simplemente lo podemos ver siguiendo el versículo 1 que hemos leído, y vemos como aquí, a partir de aquí, vemos que en el futuro los hijos de esta ciudad serán innumerables. Fíjate, en el versículo 2 empieza a decir el profeta. Después, esto es cuando Israel se ha restaurado, ¿eh? Pero fijaros lo que dice. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de tu juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un leve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira me escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Esto es la futura restauración de Israel. No debemos de olvidar que Israel es la esposa terrenal de Jehová, mientras que la Iglesia es la Virgen desposada con Cristo.
Entonces, dentro de la divina Trinidad, las dos relaciones son igualmente ciertas, igualmente están claramente establecidas en la palabra de Dios. Israel es la esposa repudiada, que será restaurada, y la Iglesia es la Virgen desposada con el Cordero, cuyas bodas se celebrarán, las bodas del Cordero en el cielo. Entonces, no confundamos y apliquemos cosas a cosas que no son. Las dos relaciones son igualmente una realidad. Israel, la esposa repudiada de Jehová, que será restaurada. La Iglesia, la Virgen, desposada con el Cordero, cuyas bodas se celebrarán en el cielo, ¿no? Y aquí está hablando de la restauración, ¿no? De la restauración de Israel, ¿no? Y simplemente ha sido añadir esto, ¿no? Vendrá un día cuando todos los habitantes de la tierra tratarán e intentarán de formar parte del censo de esa ciudad, porque será una bendición, será simplemente por ver un versículo más en Zacarías 8 y lo vemos, y ya con esto dejamos ese tema, que lo he introducido para que no nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Como dice Pablo en Romanos, dice: no quiero que os olvidéis de esto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego Israel será salvo, ¿no? Entonces, para que no seamos arrogantes y sepamos que los propósitos de Dios y los caminos de Dios son verdaderos, y Dios va a cumplir su palabra, sus pactos, sus promesas, sus propósitos, y ninguno de ellos va a fallar, ¿no? Y entre ellos está la restauración de este pueblo, ¿no? Pero fijaros en Zacarías 8, lo que nos dice a partir del versículo 20 hasta el 23. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, estos son días cuando Jerusalén será convertido en el centro de adoración para toda la tierra, ¿verdad? Explica que en el versículo 23 que el judío será entonces el misionero, y lo será para todas las naciones, para las que ahora se llaman cristianas, ¿no? Dios ha hecho promesas, y esas promesas de Israel no se han cumplido, pero no por eso Dios ha dejado de tenerlas presentes. Esas promesas que Dios hizo a la descendencia física de Abraham no se han cumplido. Ellos no honraron al Señor, por causa de ellos el nombre de Dios ha sido blasfemado. Es un poco la historia de Jonás. Un poco la historia de Jonás, podemos decir, es la historia de Israel. Ellos han sido una causa de gran dificultad para los gentiles, Jonás en el barco, pero a la vez han sido un testimonio para los gentiles. Han sido un testimonio de ver cómo esa nación ha sido preservada a través de los siglos. Y en su más profunda angustia, cuando ya echan a Jonás al mar, que durante el tiempo del barco estaba allí dormitando, pues en su más profunda angustia clama al Señor, que eso va a ocurrir en la tribulación por parte de Israel, y entonces se vuelven misioneros para el mundo. Entonces Dios los libera de esa tribulación tan terrible, y se vuelven como misioneros para el mundo. Y eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que dice aquí Jeremías, que en aquel tiempo cogerán 10 hombres de las naciones a un judío y dirán: llévanos allí a Jerusalén, porque hemos oído que Dios está entre vosotros, ¿no? Entonces van a cumplir plenamente todas las promesas, y todas las oraciones de David en los Salmos se van a cumplir en el reino mesiánico. Todas las oraciones que hizo se van a cumplir perfectamente, ¿no? Para su pueblo. Todas esas oraciones tan gloriosas de Jerusalén, que habla tus muros serán restaurados,
y toda la tierra se vendrá y te adorarán en tu santo monte, y todas estas cosas se van a cumplir. Sí es cierto que luego cuando pasemos del reino milenial a la eternidad se seguirán cumpliendo en la Jerusalén celestial, pero hay un cumplimiento real que va a ser aquí en la tierra, ¿no? Y va a ser en el tiempo glorioso, ¿no?, de la restauración de Israel en esta creación, antes de disfrutar del estado eterno, ¿no? Bueno, no hemos salido un poco, pero simplemente para que no nos olvidáramos de esto. Bien, vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Dice el versículo 28, así que nosotros como Isaac no somos somos hijos de la promesa, ¿verdad? Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. El creyente, dice Juan en su primer capítulo, en su evangelio, que no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el cristiano viene por la promesa de Dios y es engendrado por la voluntad de Dios, por la soberana voluntad de Dios. Y luego nos dice el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también ahora. Estas palabras son tremendas, bueno, recordando en primer lugar que Ismael, como ya dijimos, se burlaba de Isaac. Se burlaba de Isaac. Y esa situación nos está diciendo Pablo que persiste en sus descendientes. Esa situación persiste hoy, ¿no? No debemos de olvidar que la mayor persecución de Jesús no fue de los romanos, fue de los hombres de la ley, de los hombres que estaban bajo la ley, que estaban en la carne, ¿no? Los romanos que lo hubieran puesto en libertad, Pilato lo defendió, dijo, ¿pero qué ha hecho este hombre? Que no encuentro ninguna cosa digna de muerte en él, ¿no? Pero aquellos de la ley fueron los que realmente persiguieron a Jesús, ¿no? Y también no solamente a Jesús, sino también a Pablo. No solo a Jesús, sino también a Pablo. A Pablo las mayores persecuciones las levantaban los hombres que querían honrar a Dios bajo la ley, que querían buscar una posición de aceptación con Dios por medio de sus méritos. Estos eran los hombres que más persiguieron a Pablo. Donde iba, los judíos lo apaleaban. Donde iba, las mayores persecuciones las levantaban contra él los hombres de la ley, los hombres que eran celosos de la ley, que buscaban honrar a Dios y ser aceptos delante de Dios por medio de la ley, ¿no? Y hoy pasa lo mismo, aquellos que siguen defendiendo el sistema de méritos persiguen a los que quieren vivir bajo la gracia, en la libertad que da la gracia. Esto lo vemos hoy, ¿no? Alguien puede decir, pero hoy hay gente que quiere estar bajo la ley. Bueno, la ley, la palabra la ley, cuando decimos la ley, no solamente nos referimos a los 10 mandamientos, sino nos estamos refiriendo a todo sistema que establece un sistema de méritos delante de Dios. O sea, que hace que el hombre dependa de lo que hace para recibir la bendición de Dios. Y esto se está vendiendo en la cristiandad mucho, en todos lados, ¿no? Esto se está vendiendo mucho. Te están enseñando en multitud de sitios donde se profesa el cristianismo que la bendición de Dios va a depender de lo que tú hagas por él, de lo que tú le des, por eso siempre están pidiendo dinero, ¿no? Y muy sutilmente están estableciendo un sistema meritorio, ¿no? A los cristianos, ¿no? La gracia funciona de forma distinta a la ley. La ley dice, si bien hicieres, te bendeciré. Pero la gracia dice, te he bendecido, haz el bien. La ley demanda justicia, mientras que la gracia provee justicia. La ley es una bendición que se recibe por vivir una vida perfecta, mientras que la gracia es una vida que se vive por haber recibido una bendición perfecta. Efesios 1:3 dice que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido, está en pasado.
nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces tenemos la bendición plena en Cristo. No podemos hacer nada más para ser más aceptos delante de Dios. Ya somos aceptos en el amado. Entonces eso es lo que motiva nuestra vida a ser agradecidos a Dios y a vivir honrando a Dios. Vivir honrando a Dios. Y se nos quiere vender aquí, en la cristiandad de hoy en día, que va a depender de que hagamos esto, de que hagamos lo otro, de que demos, de que no demos, de que hagamos esto, de que no hagamos lo otro, y están poniendo, claro, están manteniendo a los cristianos en el temor, en la superstición, porque ya roza lo supersticioso. Si no haces estas cosas no vas a recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios está aquí, tienes que venir aquí, tienes que hacer esto, tienes que ponerte bajo mi yo soy el que te voy a transmitir la unción viene por mí, da esto, lo otro, y entonces y la gente va a esto, ¿no? Esto es legalismo puro, esto contradice totalmente a la doctrina de la gracia, ¿no? Incluso desde nuestra propia vida se levanta de una forma sutil ese sistema legal, ese sistema meritorio, ¿no? Porque a veces pensamos que por lo que hacemos Dios nos tiene que dar algo, ¿no? Esto es el quid pro quo de la ley, ¿no? Haz esto y yo te voy a dar esto, y haz lo otro y yo te voy a dar lo otro. Entonces, este es, o sea, es como si Dios tuviera, y a veces en nuestra vida se mete de una forma muy sutil, ¿no? Ese sistema meritorio de la ley. Dios tiene que estar contento conmigo por lo que hago, por cómo predico, por lo que oro, por el tiempo que le dedico, por lo que trabajo para Él, por esto y por lo otro. Vamos a ver, nuestro trabajo es imperfecto. Nuestro trabajo es imperfecto. Había un hombre de Dios que lo oí a un predicador que hablaba de él, no me acuerdo el nombre, pero este hombre de Dios, después de arrepentirse delante de Dios, decía: Señor, me arrepiento de mi arrepentimiento. O sea, porque el egoísmo brota de nosotros. Nosotros no podemos ofrecer a Dios, no podemos ofrecer a Dios algo que no esté leudado. Nuestras vidas, los panes que le ofrecemos a Dios son con levadura. Nosotros tenemos el mal en nosotros. Pablo lo decía. Yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Entiendes? Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, lo que ofrecemos a Dios es leudado. Es siempre leudado. O sea, que si no fuera por Cristo, nuestras vidas serían un trapo de inmundicia. Como dice, nuestras justicias son trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros, somos seres caídos. Somos seres caídos. Lo único de bueno que hay en nosotros es la naturaleza nueva que Dios ha puesto en la regeneración. Eso es lo único bueno. Es una naturaleza que es creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo único bueno que hay en nosotros. O sea, somos podrida llaga, como dice el mismo profeta Isaías. Somos desde la planta del pie hasta la coronilla, podrida llaga. Eso es lo que somos. Entonces todo lo que le ofrecemos a Dios es leudado. Es leudado. Nuestras oraciones son leudadas. Buscamos nuestro egoísmo, buscamos nuestro bienestar. Cuando oramos por personas, muchas veces estamos orando para que no nos den problemas a nosotros. Porque si no oráramos por ellas, a lo mejor pensamos que nos podrían dar problemas. Entonces, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras cosas, es buscar lo nuestro, es buscar nuestro beneficio. La mayoría de las personas, cuando estamos cantando en la iglesia, muchas de ellas están pensando en sentirse bien, en estar bien, en estar a gusto, en tener ese cosquilleo, en tener... O sea, no estamos haciendo como... Luego cuando nos pasa algo nos quejamos contra Dios. La verdadera alabanza es la de Job. La de Job es la verdadera alabanza. En la angustia, en la enfermedad, en el sufrimiento, él dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la verdadera alabanza. Nosotros cuando no estamos bien ya pensamos ¿qué pasa? Que tal. No pensamos en alabar a Dios. Nos gusta alabarlo como eso, sobre todo cuando estamos bien, cuando tal. Pero lo que quiero decir es esto, es que si pensamos y entramos en ese sistema diabólico de que Dios nos tiene que dar algo porque nosotros lo merecemos, estamos en un error, estamos en un sistema meritorio y es un sistema legal.
y se mete en nuestras vidas y nos persigue y nos va persiguiendo a cada momento del día, nos va persiguiendo a cada momento del día. No merecemos nada de Dios, es por pura gracia que Él nos ha salvado y que estamos aquí, es por pura gracia que nos hayamos levantado esta mañana y estemos vivos y merecemos el infierno por nuestra maldad, merecemos el infierno por nuestro pecado. No merecemos nada de Dios y nos ponemos a negociar con Dios como negoció Jacob con Dios. Esto nos gusta decir esto. Si me guardas, si me traes con bien aquí, te daré el diezmo de todo en la negociación. Menos mal que Dios no le hizo caso, ¿no? No le hizo caso. Dios dice, mira, te voy a bendecir y te voy a bendecir y voy a hacer hasta que no te voy a dejar hasta que haga todo lo que quiero, pero no te voy a hacer ni caso de lo que me dices, no voy a hacerte ni caso, porque nada más que buscas tu bienestar, nada más que buscas lo tuyo, que me guardes, que me des de comer, que me traigas con bien y te voy a dar el diezmo. Y esa fue la negociación de Jacob, de un engañador, y esos son lo que somos nosotros, somos engañadores, pero por la gracia de Dios, Dios nos ha puesto un nombre nuevo, pero no por nuestros méritos, no por nuestro hacer, no por nuestro buen hacer, no porque seamos dignos, sino por pura gracia, por pura misericordia, por pura bondad suya, por el beneplácito suyo, por el puro designio de su voluntad. Nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, según el puro afecto de su voluntad, no por ningún mérito nuestro, no por ninguna obra nuestra, no por nada que hayamos hecho o que podamos hacer, por pura gracia, por pura misericordia. Entonces, cuidado que la ley nos persigue a cada momento del día, que nos pensamos que podemos merecer algo de Dios o que Dios tiene que estar contento con nosotros. Dios se complace por Jesucristo y nos ve como parte de Él y por eso somos aceptos en Él. Entonces cuidadito, ¿no? Cuidadito que el sistema legal se mete en nuestras vidas. Aunque no haya falsos maestros que nos lo enseñen, pero siempre está ahí la carne para decirnos que realmente Dios tiene que estar agradecido a nosotros por lo que estamos haciendo. Le hablamos a una persona porque tal, no merecemos nada, no merecemos nada. Jesús lo dejó bien claro, ¿no? Dice, el siervo es el siervo inútil, es un siervo inútil. Y cuando viene, su Señor no le va a decir, no, el Señor le va a decir come y bebe. Entonces, cuando hagamos algo, tenemos que decir, siervos inútiles somos. Tú has hecho algo porque tú has querido. Tú has puesto algo en nuestra vida porque tú has querido. Porque a ti te ha placido. Porque, como dijo Jesús, a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¿Tú te piensas que si la gracia fuera un sistema meritorio, ¿dónde estaría Pedro? ¿Dónde estaría Pedro? Si la gracia fuera un sistema meritorio, ¿dónde estaría Pedro? A Pedro lo usó Satanás para apartar a Cristo de la cruz. Pedro negó al Señor 3 veces, juró y maldijo. O sea, un juramento con maldición. Que dijo, si os digo que no lo conozco, y si lo conozco, que muera. Eso era el juramento. Cuando juraban por su vida. Decían algunos en el Antiguo Testamento, así me haga Dios y aún me añada si no hago esto. Y ese era el juramento judío. El juramento es que Dios me quite la vida si no estoy diciendo la verdad. O sea que si Dios le hubiera tenido que pagar a Pedro lo que hizo, no hubiera estado vivo, hubiera muerto antes que Cristo. Entonces la gracia es otra historia. Estamos en la gracia y es otra cosa. En la gracia tenemos que estar dándole gracias a Dios por su gracia, porque no la merecemos, no merecemos la gracia de Dios, no somos dignos de su gracia, ¿no? Como David dijo cuando oró en 2 Samuel 7, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi familia? Para que tú hayas hecho esto conmigo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque a Él le ha placido y hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, según el puro designio de su voluntad, según su beneplácito, nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha escogido en Cristo y, como hemos leído antes, nadie nos podrá separar de Él, nadie nos podrá separar de Él, nadie nos podrá separar de su amor, ni nosotros mismos podremos separarnos. Si hemos sido escogidos por Cristo, no podremos separarnos, ¿no?
Puede que, volviendo al tema que estamos hablando, puede que a alguien le parezca trivial que la Biblia haga mención de ese hecho, ¿no? de que Ismael se burlara de Isaac, ¿no? Pero la Biblia lo registra y Pablo ve en ello un principio que perdura hoy. La ley persigue a la gracia, siempre ha sido así y siempre será así. Las mayores persecuciones del cristianismo casi siempre han venido de lo religioso, del legalismo, ¿no? Ha habido también persecuciones en la historia de hombres impíos, pero las mayores persecuciones siempre ha sido por parte del legalismo, ¿no? La Inquisición famosa, ¿no? Ahí tenemos al legalismo persiguiendo a cristianos y también persiguieron a judíos y bueno, a todo lo que se le oponía, ¿no? Pero vemos ahí las persecuciones del legalismo, ¿no? Y hoy en día, como digo, también sigue habiendo, ¿no? Y luego el versículo 30, ¿qué dice, no? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará. El hijo de la esclava con el hijo de la libre. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No se puede mezclar la ley con la gracia. Esa fue la primera herejía que entró en la Iglesia. Acordaros del concilio de Hechos 15, ¿no? Que se trató de mezclar la ley con la gracia. Aquellos judaizantes que iban por la Iglesia en Antioquía, hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿no? Y ahí fue el primer concilio que se hizo, ¿no? Y Pedro fue el primero que habló y dijo aquellas palabras, ¿no? Dice, vosotros sabéis cómo escogió Dios que los gentiles oyeran por mi boca el Evangelio y creyesen. Dice, y Dios que conoce los corazones, ninguna diferencia hizo entre nosotros y entre ellos, dándole el Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. Dice, ¿por qué ponéis ahora sobre los cristianos un yugo que no hemos podido llevar ni nosotros ni nuestros padres? Antes creemos que por medio de la fe en el Señor Jesucristo seremos salvos igual que ellos, ¿no? Luego cayó Pedro, en el legalismo. Fijaros, este hombre que dijo esas gloriosas palabras en Hechos 15, luego en la iglesia de Galacia, que es esta epístola, en el capítulo 2 lo tenéis, en la iglesia de Galacia, Pablo, ¿os acordáis cuando llegaron los judaizantes que se retraían y no comía con los gentiles? O sea, Pedro, ¿os acordáis, no? O sea, defendió la gracia en el concilio y luego defendió el legalismo. Luego se apartó. ¿De qué manera más sutil el apóstol Pedro? Así que tenemos que estar en guardia contra esto, ¿eh? Tenemos que estar en guardia y muy en guardia, porque se va a meter el legalismo de una forma sutil en nuestras vidas. En la medida en que nuestro mensaje establezca el mérito humano para ser acepto por Dios, en la misma medida hay un mensaje diabólico en nuestras palabras. Así que cuidado, porque sin darnos cuenta metemos el legalismo, que es una cuña que quiere meter el diablo. Entonces, somos salvos por gracia, estamos seguros por gracia, Dios nos sostiene por su gracia y un día estaremos en su presencia por su gracia. Entonces, ante todo esto, humillados y agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y esto es la pura gracia. El apóstol Pablo advierte aquí de que no se puede mezclar el legalismo con la gracia. Lo dice de una manera muy clara. Los que hemos confiado en Cristo por la fe, no nos apoyamos en nuestros méritos para obtener el favor divino. No lo olvidemos nunca. Esto es, somos hijos de la libre, no somos hijos de la esclava. Los que se aferran a las prescripciones humanas, ya sean legales, ya sean mandamientos de hombres, ya sean tradiciones de hombres,
Estas personas son hijos de la esclava, como nos dice aquí Pablo. No pueden tener parte en las bendiciones de los creyentes verdaderos. No hay mezcla, no hay convenio. Los rediles, ya con esto termino, los rediles eclesiásticos en que se divide el cristianismo han hecho que el judaísmo influyera en la cristiandad. Las denominaciones que anteponen su ritualismo, sus tradiciones, sus normas de denominación antes que la palabra de Dios, porque defienden más su credo, sus pobres credos denominacionales y sus credos congregacionales antes que la palabra de Dios. No están dispuestos a sacrificar su estatus como iglesia fulanica de tal o iglesia no sé qué. Y si no entra ahí por el aro, no tiene parte, no tiene tal. Entonces, estos rediles eclesiásticos pues hacen que el legalismo y que el judaísmo influya en la iglesia, ¿no? Los cultos hoy día en la iglesia se parecen más a cultos judaicos que realmente a los cultos de 1 Corintios 14. ¿Tiene alguno de vosotros salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene revelación? Hágase todo para edificación. Eso es un culto cristiano, lo establece la palabra de Dios en 1 Corintios 14, pero hoy los cultos en la mayoría de los lugares que se ven son cultos judaicos. Son un director, una ESA, un coro que prácticamente canta casi todo él solo, porque la mayoría de la gente no sabe las canciones que canta. Luego esto, luego lo otro, luego la ofrenda y luego esto. Son cultos judaicos, sinagogas, son cultos de sinagoga, es muy parecido. Lo que hacían en la sinagoga era eso, era ese orden, ¿no? Mientras que lo que vemos en un culto cristiano está en 1 Corintios 14. Cuando os reunís, tiene salmo alguno, tiene doctrina, tiene relación, tiene lengua, tiene interpretación. Hace todo para edificación, edificaos los unos a los otros. Si alguno recibe algo de Dios, comuníquelo en orden y en buena actitud, pero hay una bendición mutua, una participación mutua. Eso es un culto cristiano, según la Biblia. Pero la mayoría de las personas se han conformado al tipo de culto judío, que es eso, un director de sinagoga, un principal de la sinagoga, esto, luego lo otro, luego tal, y luego tal, y luego tal, y adiós. Ese es el cristianismo de hoy. Es un cristianismo que esos rediles han hecho que el judaísmo influya. Ya no hay un redil. No, el cristianismo no es un redil. Jesús sacó a las ovejas del redil. Lo dice Juan 10. Dice, el pastor ha entrado al redil. Dice, y ha sacado las suyas propias. Allí el redil en ese momento era el judaísmo. Se había hecho evidente que la oveja de Cristo iba a salir del judaísmo. En el capítulo anterior de Juan 9 vemos como aquel que sanó, aquel ciego que sanó, lo expulsaron. Dice, lo expulsaron porque dijo, me parece que es profeta. Dice, ¿qué dices tú del que te ha abierto los ojos? Que me parece que es profeta. Y le dijeron, mira, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. No sabemos de dónde es. Y le dijo el ciego, dice, bueno, pues esto es lo maravilloso, que no sabéis de dónde es. Y dice, a mí me ha abierto los ojos. Y dice, y Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, oye, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer esto. Y dice, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros fuera. Lo echaron. Entonces, normalmente la persona que va a seguir a Cristo, no digo que todo el mundo debe estar por ahí desperdigado, pero la persona que quiere seguir a Cristo no va a estar cómoda en un redil, no va a estar cómoda en los rediles del cristianismo de hoy, no va a estar cómoda, va a estar asfixiada, va a tener que cerrar los ojos, no ver nada, no apagar lo que de Dios pueda haber en él, hasta que un día alguien decida de que él puede estar capacitado para subirse a un púlpito y predicar, y lo van a estar asfixiando, ¿no? Entonces no va a estar a gusto. Posiblemente se quede allí por el hecho de que está su familia, o de que está cómodo, o que está tocando en el grupo, o que está haciendo esto, o que está haciendo lo otro, pero no va a estar cómodo en ese redil. Los rediles ya no existen. Hay un rebaño y un pastor, un cuerpo y un señor, pero ya no hay redil.
Todos los que hemos creído en Cristo verdaderamente, todos los que hemos entrado por Él, somos parte de su rebaño. Pero no nos vamos a dejar por un sistema legalista judaico, porque es un sistema judaico lo que hay hoy en la cristiandad, que nos opriman y que nos asfixien y que nos quiten nuestra libertad en Cristo para poder hablar y para poder compartir y para poder expresar y para poder equivocarnos si tenemos que equivocarnos, porque nos vamos a equivocar muchas veces, pero tenemos una libertad que nos gozamos en Cristo por esa libertad y no tenemos que estar ahí encasillados en un sistema humano de tradiciones humanas similar al que había en el pueblo judío. El pueblo judío nada más que había tradiciones humanas y mandamientos humanos y Cristo lo censuró fuertemente. Cristo lo censuró porque ellos nada más que eran lávate las manos, no hagas esto en día de reposo, no hagas tal, no hagas cual, no hagas esto. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y las palabras de Jesús a esos religiosos fueron fuertes, hipócritas. Bien habló el profeta Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran porque enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Porque lo que estáis enseñando es mandamientos de hombre. Porque estáis impidiendo que los hijos honren a los padres. Porque vosotros decís, según vuestra tradición, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya no están obligados a honrar a sus padres. Ahora recogéis el dinero de ellos para que no puedan ayudar a sus padres. Y le decís, tiene la bendición de Dios. Ahora lo que se dice en la iglesia es: os trae el dinero para acá, que tendrán la bendición de Dios con esto. Pero se enseña muy poco a honrar a los padres, a ayudar a los padres, a ayudar a los necesitados. Ellos quieren recoger el dinero ellos, como hacían aquellos religiosos de aquella época. Ellos querían que el dinero fuera a ellos. Por eso le decían a los hijos: oye, dile a tu padre que aquello con que tú puedes ayudarle se lo estás dando a Dios, es tu ofrenda a Dios. ¿Entiendes? Y hoy se hace lo mismo en toda la cristiandad. Oye, trae el dinero para acá. Tú trae el dinero para acá que lo administremos nosotros. No, señor. No, señor. Si tengo que ayudar a mi padre, si tengo que ayudar a mi hijo, si tengo que ayudar a mi hermano, si tengo que ayudar a un misionero, si tengo lo que Dios me ponga en mi corazón, lo puedo hacer con libertad. ¿Por qué quieres controlarme y tener mi dinero y saber si doy esto, si doy lo otro, y saber si gano esto, por qué doy esto y por qué lo otro y por qué tal? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde sacamos eso? Entonces es puro judaísmo. Es puro judaísmo. Tú traes aquí el dinero con tú trayendo aquí el dinero, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No hace falta que ayude a tu padre o a tu madre si te hace falta. Es lo que decían ellos, Es lo que decían ellos. Tú traes el dinero a nosotros, que esto es como si estuviera ayudando a tu padre. Pero tú danos el dinero a nosotros. Que nosotros lo tengamos, que nosotros lo administremos. Que nosotros sepamos lo que ganas, lo que no ganas, lo que sabes, lo que das, controlarte, oprimirte y asfixiarte hasta que llega un momento que las personas pues están ahí porque por eso no saben por qué. Damos gracias a Dios que tenemos esta libertad para decir estas cosas y para hablar estas cosas y no estamos bajo ese yugo de esclavitud, ¿no? Damos gracias a Dios. Así que el último versículo es claro, ¿no? No somos de la esclava, sino de la libre. No nos pongamos en esclavitud. No nos pongamos otra vez en esclavitud. Eso ya cuando lleguemos al capítulo 5 comenzará con esas gloriosas palabras. Con esas gloriosas palabras exhortándonos a que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estemos sujetos al yugo de esclavitud. No estemos sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Amén.